Dice el versículo 1:8, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno recorre las redes sociales y está en Instagram, no sé si le pasa a usted, pero a mí me pasa a menudo, o en Facebook, siempre están apareciendo personas, influencers, autores que hablan acerca de la superación personal, del desarrollo, de cómo ser mejor, de cómo ser productivo. Están estos libros que hablan acerca de la superación, del éxito, de cómo ser mejores, de cómo alcanzar la plenitud. Hay mucho de esto en las redes sociales porque nuestra sociedad está condicionada a la superación, al éxito, en el sentido de que mientras más dinero, mientras más alcance, más feliz soy en la vida. Particularmente antes de que las redes sociales fuesen una realidad en nuestra sociedad, también fui detrás de esto, del éxito, de la plenitud, de los logros. Pero en vez de hacerlo a través de estas charlas motivacionales, incursioné en lo que se llama la nueva era, en la mentalidad positiva, en la actitud mental positiva, en las corrientes de pensamiento metafísico, básicamente, o esotérico, para ser más concreto. Tenía algún maestro, algún amigo o compañero que me enseñaba a meditar y que me enseñaba trucos o principios que me permitían tener una mentalidad positiva, desechar lo negativo y poder tener éxito en la vida. Me acuerdo bien claro una noche que yo estaba decidido a triunfar en la vida y tenía una agenda, y en la agenda escribí como me había enseñado este maestro, ¿verdad? Entre comillas, me había enseñado. Y yo ponía sí, 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 positivo, 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 cielo, celeste, claro. Tienen que ser todas palabras positivas, no puede ser oscuro, no puede ser negro, todo lo que sea positivo. Cielo, positivo, sí, sí, lo puedo, lo lograré, lo alcanzaré. Como al otro día no me funcionó, él me enseñó otra técnica. Y esta fue que tenía que sacar mi energía negativa. ¿Y cómo tenía que sacarla? Primero tenía que quitarme todo el metal de mi cuerpo, así que me saqué el anillo, ¿verdad? Me desnudé en la noche, mi esposa nunca se enteró de esto, y me abracé el árbol de pomelo. Él me decía que el árbol, al estar en las raíces, iba a absorber mi energía negativa y yo iba a ser positivo. Entonces, abrazado el pomelo, decía, sí, lo puedo, lo voy a lograr, sí lo lograré, sí lo alcanzaré. Al otro día no vendí nada, así que salí más deprimido, ¿verdad? Y estas prácticas de mentalidad positiva, esotéricas, metafísicas, me llevaron a una depresión tremenda. Porque yo intentaba ser positivo y no lo lograba. Todo el éxito tenía que ver con cuán positivo yo pudiera ser en la vida. Y claro, cuando terminaba el día sin vender nada, no había positividad. Así que le empecé a echar la culpa a mi esposa. Lo que pasa es que tu esposa es negativa. Entonces trataba de alejarme de mi esposa para que no me... Y así, un montón de libros ahí como eso. Quiero decirle que muchos de los libros que se ofrecen hoy siguen manejando el mismo principio. Como que todo depende de lo positivo que uno pueda hacer, de la energía positiva, de la buena vibra que uno pueda tener. Pero ir detrás de esto me provocó una gran depresión y llegué a pensar en quitarme la vida, porque era un fracasado, no lograba nada, nada podía irme bien en la vida. Por el camino encontré a Cristo y pude entender que no dependía de mí, sino que depende de Él. Es Él el que puede hacerlo en nosotros. Ahora, este texto que he leído en el capítulo 1, versículo 8, dice que nosotros tenemos la posibilidad, fíjese lo que dice allí en el capítulo 2 de Pedro 1:8, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente la Biblia enseña que uno puede ser productivo, que a uno le puede ir mejor, y si lo decimos en términos de realización, uno puede ser pleno. Es posible que uno alcance la plenitud en su vida, no tomándose un árbol de pomelo, porque sería ya sabe que es ridículo, ¿verdad? Así como se rió usted, gracias a Dios que nadie me vio esa noche que me tomé del pomelo. Pero no puede uno lograrlo y puede ser pleno y puede alcanzar su desarrollo haciendo prácticas pavotas y creyendo cualquier cosa, sino que la posibilidad de ser pleno
que es una promesa en la palabra del Señor, descansa básicamente en dos factores. Es decir, usted sí puede alcanzar plenitud, usted sí puede superarse, sí le puede ir mejor en la vida, sí puede alcanzar aquello que tiene, y en el contexto de la idea de Dios, puede alcanzar la plenitud, desarrollarse totalmente en la medida que reconozca los factores que permiten la plenitud. Y según 2 de Pedro, capítulo 2, básicamente hay dos factores que permiten la plenitud. El primero de estos es el factor de la gracia de Dios. Nosotros podemos ser plenos, podemos ser mejores, podemos ser plenos, podemos ser productivos y útiles, podemos desarrollar nuestra vida en base a la gracia de Dios. Y en el capítulo 1, verso 3 dice: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. ¿Qué nos ha dado Dios? Todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Versículo 4. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo, causada por los deseos humanos. Y el versículo 9 dice así: pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Yo quiero decirte hoy que sí puedes ser pleno, que sí puedes cambiar tu presente, que sí puedes dejar aquello que te ataja, que te detiene, aquello que te contiene en la pereza, que te hace dar vueltas en tu cama y vueltas y nunca lograr nada. Sí es posible salir del vacío, de la soledad, de una crisis matrimonial, pero es posible mediante la gracia de Dios. Dice la Escritura, mediante su divino poder, todo esto tenemos todo lo que necesitamos para una vida de rectitud. La gracia de Dios es la que hace posible, en primer lugar, una vida de plenitud. Esta gracia de Dios se hace evidente básicamente en tres acciones que Dios realiza en nosotros. La primera acción es llamarnos a salvación, versículo 3. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. ¿Qué te ha dado Dios? Todo lo que necesitas para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. ¿Dónde se puede ver la gracia de Dios? La gracia de Dios se puede ver en que Él nos ha llamado a salvación. Esto es lo que dice la Escritura. Él nos llamó a salvación, Él nos llamó a su gloria, a su presencia. Él ha tenido un llamado para con nosotros. ¿Qué quiere decir esto que Dios nos ha llamado? Cuando Jesús estaba discutiendo con los judíos que le pedían señales, Él les dijo: nadie puede llegar a mí si el Padre no los envía. Nadie puede llegar a mí, dijo Jesús, si el Padre no los envía. Y Jesús dijo: el Espíritu Santo actúa en las personas trayendo convicción de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, todos nosotros que estamos aquí hemos sido tratados por Dios. Dios nos ha hablado, Dios nos ha mostrado, Dios nos ha llamado y nos está llamando a experimentar el mensaje de salvación que tiene para nuestra vida. Ninguno de nosotros hoy puede, después de hoy, decir que Dios no ha tratado con mi vida. El hecho de que esté aquí, que haya escuchado la palabra, tiene que ver con la gracia de Dios, la misericordia en que Dios ha decidido llamarnos. ¿Cómo nos ha llamado Dios? Primeramente enviando a su Hijo Jesucristo. Como el hombre no podía entender a Dios, Dios mismo se hizo hombre y siendo hombre anunció el mensaje de salvación. Jesús dijo en sus primeras palabras: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Dios se hizo hombre para llamarnos. Dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo el mundo que pueda creer en Él pueda ser salvo. Dios envió a su Hijo y su Hijo, al terminar su obra, le dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia de salvación.
Y la razón por la cual la iglesia en Paraguay, por lo que hay, la palabra de Dios está escrita, es porque Cristo nos está llamando a salvación. No es una obra que parte de nosotros, sino que Dios mismo, haciéndose hombre, muriendo en la cruz y enviando su iglesia a predicar, está llamando a todos en todo el mundo que se arrepientan de sus pecados. Pablo dice, cuando llega a Atenas, dice, por mucho tiempo Dios pasó por alto sus pecados, pero ahora Dios está llamando a todos al arrepentimiento. Dios nos llama en su misericordia, Él nos llama a salvación. También es posible la plenitud por la gracia de Dios, y la gracia de Dios se hace evidente en que nos limpia del pecado. En el capítulo 1 y versículo 9 dice la palabra del Señor: pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos, y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. La razón por la cual Dios se hizo hombre, además de llamar al hombre a salvación, es porque el ser humano tiene un problema serio, un problema del cual no puede escapar, y por lo cual su vida no puede llegar a ser todo lo que tiene que ser. Cuando usted lee el libro de Génesis va a encontrar que las personas vivían hasta 1000 años, porque el hombre fue creado para ser eterno, para no morir nunca. Pero hay algo que pasó entre esa creación de Dios y el hombre, que lo ha llevado al hombre a morir, a acortar sus días. Y así como acortamos sus días, acortamos nuestra capacidad de hacer lo bueno. Y es el pecado. El pecado es aquella acción en la cual desobedecemos a Dios, en la que no hacemos caso a Dios. Y esta condición donde nosotros decidimos no hacer caso a Dios nos hace cautivos, esclavos del pecado. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y dice que el pago que el pecado da es muerte. El ser humano no puede alcanzar su plenitud a consecuencia del pecado. Y dice la palabra del Señor, el que practica el pecado se hace esclavo del pecado. Mire, usted salía, voy a hablar en tiempo pasado, en fe, ¿verdad? Usted salía de su trabajo el día sábado, trabajó toda la semana, se levantó muy temprano, trabajó hasta muy tarde, ¿verdad? Se esforzó por mantener a su familia. Y de ida a su casa pasó por un copetín. Y usted sabía que si queda en el copetín va a gastar el sueldo de toda la semana. Usted sabe. Igual entra al copetín y gasta su dinero en bebida, gasta su dinero en drogas, gasta su dinero en mujeres, y llega a su casa sin nada. La familia está amargada, le hace pasar necesidad. Usted sabía que si entraba ahí iba a caer, iba a ceder. Igual lo hizo. ¿Por qué? Porque el pecado tiene la particularidad de tomarnos, de dominarnos y no permitir hacer lo que es bueno. Cuando practicamos el pecado, dice la Biblia, nos hacemos esclavos del pecado. Y esto es lo que ha pasado con la humanidad. La humanidad ha caído en pecado y está separada de Dios. Pero, dice el versículo 9, que los pecados fueron limpiados, los pecados pasados fueron limpiados. ¿Cómo son limpiados los pecados pasados? Pues a través de Jesucristo. Jesús no solo vino a anunciar la buena de salvación, no solo vino a comunicar que Dios ama al hombre, sino que Él mismo, dice la Biblia, se hizo pecado. Y cuando fue levantado en la cruz y fue crucificado en la cruz, tus pecados y los míos estaban sobre Él. La razón por la cual Jesús murió no es a culpa de los romanos ni a culpa de los judíos. Jesús murió a nuestra causa, porque nuestros pecados fueron sobre Él. Entonces Dios en su gracia, en vez de castigarte a vos y castigarme a mí por el pecado, castigó a su propio Hijo. Jesús murió para que nosotros encontremos perdón de pecado. Y esta es la gracia. Yo no tengo la fuerza para vencer el pecado, no tengo la capacidad, pero dice Efesios capítulo 1 versículo 7 que Él me redimió, me compró, me quitó del pecado derramando su sangre. Ya no le pertenezco al diablo, ya no le pertenezco al pecado, ahora le pertenezco a Dios. Porque Cristo me compró con su propia sangre. No es con dinero, sino que muriendo en la cruz pagó el precio por mi pecado. Por eso podemos alcanzar la plenitud. Cuando yo me miro en la mañana, ¿verdad? Y pienso en cómo soy y me doy cuenta de mis pensamientos, digo, qué difícil que va a ser. Pero la palabra de Dios dice que Él perdonó mis pecados.
Él borró mi pasado. Y cada vez que me acerco a Él en arrepentimiento, siempre encontraré perdón de pecado. Efesios 1:7 dice que en su sabiduría Dios ha puesto tanto perdón delante nuestro como lo necesitemos. ¿Ha hecho mal las cosas esta semana? ¿Ha tenido un carácter argel? ¿Ha maltratado a quien no debía? ¿Ha fornicado, ha adulterado, ha consumido, ha engañado, ha mentido? Pues dice la palabra que el Señor nos perdona a través de Jesucristo. Si yo me acerco a Él en arrepentimiento, encuentro perdón de pecados. Por eso podemos alcanzar plenitud. No que esté en nosotros la capacidad de hacer lo bueno, sino que Él puede perdonar nuestros pecados y romper esa atadura que hay sobre nuestra vida. Y también podemos ser plenos mediante su gracia, porque la gracia se evidencia en las promesas que Él trae para nuestra vida. Dice el versículo 4, y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. ¿Qué nos ha dado Dios? Grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo. Es decir, cuando Él nos llamó, ven a mí, cuando Él nos llamó y cuando perdonó nuestros pecados, puso en nosotros promesas. Él nos dio promesas que Dios, que no es hombre para mentir, va a cumplir sobre nuestra vida. Ahora, estas promesas, dice la Escritura, que nos hacen partícipes de la naturaleza divina. Como dije, Dios creó al hombre para que no muera, para que fuera eterno, pero el pecado trajo muerte sobre su vida. Y perdió el hombre aquella imagen preciosa que tenía de Dios. Pero por Jesucristo hoy podemos volver a tener la imagen de Cristo. Pablo dice, no que lo logré ya, pero me esfuerzo hacia adelante. Dios está trabajando con tu vida y ha prometido, escuche bien esto, ha prometido hacerte igual que Jesús. Por eso Efesios dice que usted es coheredero con Cristo. Cuando Dios va a repartir su herencia, lo tiene a Jesús y lo tiene a usted. Y usted es, dice Efesios 1, coheredero. ¿Qué quiere decir esto? Que a usted le corresponde lo mismo que a Jesús. ¿Se lo merece usted? De ninguna manera. Pero es una promesa que Él ha traído sobre nuestra vida. Tiene que decir gloria a Dios aquí. Mire, es una promesa que Dios ha traído. Usted sí puede ser pleno porque Dios ha prometido cambiar su vida, transformarlo, mejorarlo hasta que se parezca a su propio Hijo, hasta que tenga la imagen divina. Ciertamente esto va a terminar más allá del sol. Allá se va a completar la obra. Aquel día que estemos delante de Él, dice el apóstol San Pablo, seremos como es Él, porque lo veremos tal como Él es. Aquel día cuando lo veamos cara a cara, finalmente su imagen será en nosotros y seremos igual a Dios. Pero mientras tanto, Él está trabajando en tu vida. Por eso es posible ser pleno, por eso es posible ser útil, ser productivo, cambiar este presente amargo de tristeza, de fracaso, en una vida de felicidad, de plenitud, porque Él tiene su gracia sobre nuestra vida. Él ha prometido trabajar contigo, Él te va a cambiar, Él te va a transformar, es la promesa que ha puesto sobre vos. Oh, si yo me miro al espejo, si yo me pongo a notar todos mis fracasos, me deprimiría una y otra vez. Pero lo que yo hago en vez de mirarme al espejo a la mañana, bueno, me miro un poquito, ¿verdad? Porque hay que peinarse y eso. Pero luego pronto de mirarme en el espejo y de desanimarme, miro mi vida en lo que la palabra de Dios dice. Y lo que la palabra de Dios dice, que aquel que comenzó la obra en mí, la va a terminar. La palabra de Dios dice que fiel es el que llama, el cual también lo hará. Así como te ha llamado para salvación, Él va a completar la obra que ha comenzado en tu vida. Entonces, mirándome en la palabra, digo, es posible. Voy a llevar a mi familia a un término feliz. Voy a desarrollarme por el bien de mis hijos, de mis nietos. Voy a ser un buen pastor, no por mí, sino por la gracia de Él que abunda en cada uno de nosotros. Yo no sé cuál es tu presente. Me imagino que las cosas no están fáciles. Tal vez hay conflictos muy serios en tu matrimonio. Es probable que estés luchando con pecados difíciles de abandonar. Yo quiero recordarte la gracia de Dios sobre tu vida. Él te ha llamado a salvación. Se ha preocupado por vos.
Él te ha hablado, te ha despertado. Más de uno de ustedes han tenido experiencias sobrenaturales donde Dios se ha manifestado su vida. Han tenido sueños, han tenido visiones, han tenido un quebranto. Dios ha estado trabajando con ustedes porque los ama y los llama a salvación. Él ha prometido limpiarlos de pecados. Si vienen a Él en arrepentimiento, Él va a perdonar todos sus fracasos y va a poner promesas preciosas. La promesa de transformarlo hasta que se parezca a Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. El segundo factor, hermanos queridos, el segundo factor que nos permite vivir en plenitud, avanzar hacia la plenitud, es el factor de la diligencia personal. He hablado de la gracia de Dios, lo que Dios hace. Nos llama a salvación, nos limpia del pecado y nos otorga promesas. Ahora voy a hablarle acerca de la diligencia personal. En el capítulo 1 y versículo 4 dice: y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En el versículo 5 dice: en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. A la excelencia moral con conocimiento. El conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. También allí en el versículo 10, y voy a leer en la versión Reina Valera. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de lo que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sobre la gracia de Dios que nos llama, sobre la gracia de Dios que nos limpia del pecado y que nos otorga promesas, tenemos que construir la diligencia personal. La palabra diligencia está mencionada en 2 versículos, en el 4 y en el 5. Cuando dice esfuércense, en el texto original es la palabra espude, que significa diligencia. También allí en el versículo 10, cuando dicen así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar, también es la misma palabra diligencia en el texto griego original. ¿Qué quiere decir esto de esforzarse? Que sobre la gracia que Dios pone sobre nuestra vida hay una responsabilidad personal. Nosotros debemos asumir compromisos sobre la misericordia que Dios puso. Dios se hizo hombre y me llamó, perdonó mis pecados, puso promesa. Ahora que Dios ha hecho eso sobre mí, ahora yo avanzo en compromisos que Dios está demandando para mi vida. Y necesitamos tener diligencia, esforzarnos en cumplir los compromisos que tienen que ver después de la gracia, que se realizan después de la gracia de Dios. Y estos compromisos son básicamente 3. El primero de ellos, escapar de la corrupción del mundo. Capítulo 1, versículo 4. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. ¿Qué ha hecho Dios? Él ha perdonado nuestros pecados. ¿Qué ha hecho Dios? Él ha puesto promesas en nuestra vida. ¿Cuál es mi responsabilidad? Mi responsabilidad es escapar, versículo 4, escapar de la corrupción a causa de los deseos humanos. Versículo 4, y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Versículo 4. Bueno, lean su Biblia allí el versículo 4. Y escapen de la corrupción del mundo a causa de los deseos humanos. Es decir, el mundo sigue bajo condenación. El mundo sigue en su camino de destrucción. Nosotros hemos recibido la salvación y las promesas. Ahora, sobre estas promesas yo tengo que ocuparme de yo cuidarme de la corrupción del mundo. Tengo que salir, tengo que tomar decisiones que me alejen de la corrupción del mundo. Y lo hago no con mi fuerza, sino con las promesas que ha puesto sobre mí.
Cuando yo a la noche escribía, sí lo puedo, celeste, blanco, cielo, lo lograré, yo puedo, soy un campeón. Cuando yo ponía eso, estaba basado en mi propia persona. Ahora ya no confío en mí para lograrlo. ¿Confío en qué? En que me ha llamado para salvación, en que ha perdonado mis pecados y que ha puesto promesas que me van a cambiar a la imagen de Dios. Es decir, a partir de esta misericordia que Dios tiene, yo tomo decisiones. Son tan importantes para mí las promesas de Dios que no quiero jugar con las cosas del mundo, que no quiero corromperme con el mundo. Por eso elimino de mi WhatsApp todo ese grupo que dice excompa, ¿verdad? ¿Sí? Lo borro. ¿Qué mandan tus compañeros en el grupo? Pura pornografía, puro buiroreí, ¿verdad? Basura ponen. Y como yo tengo preciosas promesas de parte de Dios y como el pecado a mí no me domina, ¿qué hago yo? Elimino ese grupo. No quiero estar en ese grupo, no me sirve. Para más, cuando yo estaba en el colegio era un sohue último, ¿verdad? Sí. A mí me faltaba un diente cuando estaba en el colegio, ¿verdad? Era un sohue último. Las chicas no me hacían caso, solo mi esposa, gracias a Dios, me hizo caso, ¿verdad? Pero ahora las cosas han pasado, tengo menos pelo, pero tengo todos los dientes. Tengo auto, una casita, y usted se encuentra con los ex compañeros, y esa que nunca te hizo caso, ¿verdad? Se divorció 2 veces, está buscando una que lo mantenga. Entonces te empieza a mandar mensajitos. No, yo corro de eso. Basura. Tengo demasiadas promesas de parte de Dios como para contaminarme con el mundo. ¿Me sigue? Dios ha hecho tantas maravillas, me sacó de la miseria, de la soledad, del desánimo, de la depresión. ¿Cómo voy a contaminarme otra vez? Estoy tan agradecido que tomo decisiones para alejarme, para escapar de la corrupción del mundo. Y aquí es donde muchos fracasan. Están contentos con las bendiciones de Dios, pero empiezan a creer que las bendiciones son por su esfuerzo, por su capacidad. No, lo que pasa es que yo trabajo mucho. Lo que pasa es que yo soy ballet. Lo que pasa es que yo me dedico. Y empiezo a creer que es por mí y no por Dios que ha tenido misericordia. Y ahí es cuando empiezo a tomar decisiones que me acercan al mundo y me alejan de la plenitud. Así que tienes que tomar la decisión, el compromiso de escapar de la corrupción del mundo. Tienes que tomar decisiones concretas, prácticas para alejarte de todo aquello que te vuelve al pecado y que permite que el pecado actúe en tu vida. No sé, va a soñar muy cuñaí esto, ¿verdad? Y muy pollerudo, diríamos, muy pollerudo diríamos en Argentina. Pero si vos tenés una debilidad con la bebida, con la droga, con cualquier otro tipo de cosa, entonces que tu esposa venga a buscarte al trabajo el día sábado. ¿Suena pollerudo? Sí, suena muy pollerudo. ¿Suena cuñaí? Sí. Pero si es una debilidad, yo voy a escapar de la contaminación del mundo. Que venga mi esposa y que cobremos juntos y que se quede con la plata ella. Si yo voy a gastarla mal, no toco el dinero. Porque yo quiero esas promesas que me van a transformar y no voy a dejarme dominar por el pecado. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, ¿qué voy a hacer? Básicamente, mi esposa tiene que saber mi contraseña. ¿Cuál es la contraseña de mi teléfono? Su cumpleaños. Fácil, fácil. Porque si esto me puede hacer fracasar, yo voy a escapar de la contaminación. Cuando llego a casa hago ¡hola! Y pongo así el teléfono y huyo de él, ¿verdad? Para que mi esposa revise cuando quiere y si quiere. Porque yo quiero cuidar estas promesas que Dios tiene para mi vida. ¿Cuántos me dicen amén? Sobre este compromiso de escapar de la corrupción del mundo, tengo que tomar el compromiso de crecer espiritualmente. Y esto es lo que menciona del versículo 5 al versículo 8. Básicamente dice esto. Ustedes han tenido fe, Dios los ha llamado, tienen un poco de fe. Sobre esa fe tienen que poner conocimiento. Estoy hablando del versículo 5 al 8. Si tengo fe, sobre esa fe tengo que empezar a leer la palabra de Dios para tener conocimiento. Cualquier fe no sirve, la fe tiene que ser correcta, tiene que ser direccionada a una transformación en mi vida. Así que si tengo fe, ahora que tengo fe, hago compromiso para que la palabra de Dios establezca las normas de conducta en mi vida. Empiezo a estudiar la Biblia, tengo conocimiento acerca de Dios. Sobre este conocimiento me preocupo a crecer al dominio propio. No voy a hacer el chiste fácil del demonio propio, pero el dominio propio, es decir, yo tengo que empezar a controlar mis pasiones, a ponerme metas en mi conducta, en mis reacciones. No puedo permitir ser siempre lo mismo. No puedo decir yo soy así, porque yo no soy así.
Dice las promesas que yo soy semejante a su Hijo Jesucristo y que estoy cambiando para parecerme cada día más a Jesús. Por tanto, no soy así. Soy una persona que está siendo cambiada, transformada, y no me voy a conformar con mis debilidades. Voy a enfrentarlas, voy a ponerme reglas para cambiar y dominar mi carácter, dominar mi lengua, dominar mis impulsos, y sobre esto voy a cultivar la paciencia. Básicamente, paciencia significa la voluntad de sujetarse a Dios, estar debajo de Dios, que Dios haga lo que quiera conmigo, aunque a mí no me guste. Esto es la paciencia. Lo hablamos otro día. Sobre la paciencia voy a cultivar la piedad. ¿Qué quiere decir la piedad? La piedad es la práctica de la religiosidad. Es decir, voy a cultivar mi tiempo de oración, mi tiempo de lectura bíblica, mi tiempo de adoración, mi tiempo de compartir la palabra con los hermanos. Voy a cultivar mi vida espiritual. Sobre eso voy a aprender a amar a los hermanos, a tener cariño con la gente, y sobre el cariño, amar. Y aquí amar significa incondicionalmente. Voy a amar a la gente a pesar de lo que estos puedan hacer. Esto habla de un crecimiento espiritual. Usted no puede quedarse ahí nomás. No puede ser que todavía no sepa de memoria San Juan 3:16. ¿Hace cuánto tiempo que está en la iglesia? El centro del evangelio, de la palabra de Dios, es San Juan capítulo 3, versículo. ¿Cómo que no lo sabe de memoria? Está mal. ¿Cómo que no conoce Hechos 1:8 de memoria? Y no voy a seguir porque le voy a pillar a alguno que usted no sabe de memoria, ¿verdad? Pero no puede seguir igual. Para que usted alcance plenitud, tiene que dedicarse a crecer. Dios ya ha hecho todo lo que tenía que hacer. Él lo llamó. Él perdonó sus pecados y puso promesa. Le toca a usted ahora, porque todos estamos en el mismo nivel. Yo no soy más que ninguno y nadie es más que yo. Todos estamos en el mismo nivel porque todos hemos recibido la misma promesa. Lo que pasa es que algunos toman decisiones de crecer y otros no. Algunos se conforman con lo que han alcanzado y otros se esfuerzan, se superan un poquito más, leen un poquito más la Biblia. Si leí la Biblia sentado, bueno, este año voy a leer la Biblia arrodillado. ¿Es bíblico? No sé si es bíblico, pero me voy a esforzar más. Si oraba media hora por día, voy a orar 45 minutos. Si ayunaba cada vez que me obligaban, ahora voy a ayunar toda la semana. Voy a dedicar un tiempo al ayuno y a la oración. Si nunca le prediqué a nadie, ahora voy a comenzar a compartir el evangelio. Yo decido crecer, porque la plenitud está en la voluntad de cada uno, que sobre la gracia de Dios se preocupe en el crecimiento. Y también la diligencia es requerida, además de escapar de la corrupción, el crecimiento espiritual, en la introspección. Diga conmigo, introspección. Introspección. Introspección significa mirar para adentro. ¿Sí? ¿Qué significa? Mirar para adentro. Esto es lo que dice el versículo 10. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar. Y la palabra esfuércense es spudé en griego. Sean diligentes, ocúpense con mucha dedicación en comprobar si realmente forman parte de lo que Dios ha llamado y elegido. Si ustedes se ocupan en juzgarse a sí mismos, en comprobar, en analizarse si son o no de los llamados y elegidos, entonces nunca van a fracasar. Cada día van a crecer hacia la plenitud. ¿Cuál es el problema que nos evidencia el versículo 10? Que no vivimos una vida sin preocuparnos por nosotros mismos. Por lo general, cuando discuto con mi esposa, le quiero contar a Dios todos los defectos que mi esposa tiene. Y cuando tengo un problema económico, digo, ay, porque nadie me colabora, porque Keila nunca apaga las luces, ¿verdad? Y le pone aire acondicionado a los perros, ¿verdad? Y así yo le echo la culpa a todo el mundo. Porque lo hace, dicho sea de paso, pero bueno, le echo la culpa a todo el mundo. ¿Y yo? ¿Cuál es mi culpa? ¿Qué es lo que yo hice mal? Nuestra reacción es tomar la piedra, ¿recuerda usted? Tomar la piedra y apedrear al pecador. ¿Y qué dijo Jesús? Fue sorprendida en adulterio. Según la ley del Antiguo Testamento, la mujer tenía que morir apedreada y el hombre también, pero solo trajeron a la mujer. Letrados son, ¿verdad? Tenían que traer a los dos, trajeron solo a la mujer. Y todos estaban ahí con piedras para apedrear. Y Jesús dice, ¿cometió adulterio? Sí. Bueno, el que esté libre de pecado, adelante, que la apedree. Dice la Escritura que uno a uno empezaron a irse, porque ninguno estaba libre de pecado.
Y nuestra posibilidad de plenitud tiene que ver con ser duros con nosotros mismos. Tiene que ver con que me pongo delante de Dios, abro la Escritura y veo lo que la Biblia dice que está mal en mí. Y voy a Dios en arrepentimiento para que me cambie. Dejo de echarle la culpa a los demás. Yo puedo entender que con 10 años diga, ay, mi papá no me deja, mi papá. Pero a los 45 ya deja de echarle la culpa a tu papá. Habrá hecho muchas cosas mal, pero en 45 años te habrás equivocado infinidad de veces. Deja de echar la culpa a otro y empezá a asumir tus propias culpas. Ciertamente que los demás han sido muy malos contigo, pero indiscutiblemente has sido malo con los demás. Hay culpas que son tuyas y no podés seguir echando la culpa a los demás porque eso no te va a llevar a la plenitud. Lo que te va a llevar a la plenitud es reconocer tus faltas y delante de Dios decirle, perdóname, Señor, lo hice mal, cámbiame. Quiero hacer feliz a los míos, quiero ser un hombre pleno, quiero desarrollarme, cámbiame. No puede ser siempre la culpa de los demás. Necesito parar un poco en mi camino y esforzarme para ver qué está mal en mi vida. Pero cuidado, no es para decirme qué culpable, qué malo, sino para cuando una vez me doy cuenta que estoy mal, voy a Dios en arrepentimiento. La palabra de Dios dice en 1 de Juan, si decimos que no tenemos pecado, versículo 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y versículo 9, ¿qué dice? Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Otra vez, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué necesitas hacer? Decir, lo hice mal, Señor. Lo hice mal. Dios te ofrece a ti la oportunidad de vivir en plenitud. Dios quiere una vida mejor, que seas productivo, que seas útil, que alcances la plenitud, que te parezcas cada día más a Jesucristo. Necesitas, por tanto, recibir la gracia de Dios, porque Él te llama, Él te perdona, Él pone preciosas promesas. Tienes que recibir la gracia de Dios y sobre esa gracia de Dios tienes que asumir tus compromisos. Escapar de la corrupción del mundo. Dejate del huiroreí. Rechazá lo malo. No pongas más excusa. Corre de lo que está mal. Busca un cambio en tu vida. Preocupate por crecer espiritualmente. No se puede ser siempre igual. Hay que superarse. Y luego analizate. Haz introspección. Decir, ¿qué está mal en mí? Para que puesto delante de Dios, Dios pueda transformar tu vida y parecerte cada día más a Jesucristo. Podemos ir con el mundo y practicar cualquier huiroreí, pero mantenernos lejos de lo que Dios quiere. O podemos ir a Dios, recibir su gracia y asumir compromisos y vivir una vida de plenitud. Dios quiere hacerte útil, quiere hacerte de bendición. Dios quiere que seas de crecimiento para aquellos que te rodean. Y solo está en ti recibir la gracia de Dios y asumir compromisos para con Él. Padre, bendecimos tu nombre en esta hora, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Dios.